ponemos nuestro micrófono en silencio. Lo pongo en silencio y muero. Bien. A ver. Ahí ya morí. A ver si... Ya, Paula. Bueno, muy buenas tardes. Quiero partir saludando a todas, todes, todos, darles la más grata bienvenida a este conversatorio que hemos organizado desde el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile para reflexionar y compartir experiencias del trabajo social chileno a 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Y antes de presentar a los queridos y querida colega que nos acompañan en esta importante ocasión, quiero partir recordando lo que señalaba Salvador Allende al tomar posesión del gobierno en 1970. Y él decía lo siguiente, decía, heredamos una sociedad lacerada por las desigualdades sociales, una sociedad dividida en clases antagónicas de explotadores y explotados, una sociedad en que la violencia está incorporada a las instituciones mismas y que condena a los hombres a la codicia insaciable, a las más inhumanas formas de crueldad e independencia frente al sufrimiento ajeno. Nuestra herencia es una sociedad sacrificada por el desempleo, flagelo que lanza a la cesantía forzosa y a la marginalidad a masas crecientes de la ciudadanía, masas que no son un fenómeno de superpoblación, como dicen algunos, sino las multitudes que testimonian con su trágico destino la incapacidad del régimen para asegurar a todos el derecho elemental al trabajo. Nuestra herencia es una economía herida por la inflación que mes tras mes va recortando el mísero salario de los trabajadores y reduciendo a casi nada, cuando llegan a los últimos años de su vida, el ingreso de una existencia de privaciones. Por esta herida sangra el pueblo trabajador de Chile. Costará cicatrizarla, pero estamos seguros de conseguirlo, porque la política económica del gobierno será dictada desde ahora por los intereses populares. Nuestra herencia es una sociedad dependiente, cuyas fuentes fundamentales de riqueza fueron enajenadas por los aliados internos de grandes empresas internacionales. Dependencia económica, tecnológica, cultural y política. Nuestra herencia es una sociedad frustrada en sus aspiraciones más hondas de desarrollo autónomo. Una sociedad dividida, en que se niega a la mayoría de las familias los derechos fundamentales al trabajo, a la educación, a la salud, a la recreación y hasta la esperanza de un futuro mejor. Con este diagnóstico que Salvador Allende y el triunfo de la Unidad Popular expresaba, el camino también que el pueblo chileno hace 50 años quería avanzar en justicia e igualdad social. Algunas ideas centrales de Allende y la Unidad Popular es que se plantearon la recuperación por parte del Estado de las fuentes de materias primas como eje central en que se sustentaba la independencia económica. En ese horizonte le asignaban también un rol estratégico al control por parte del Estado sobre las industrias fundamentales, medio necesario para el desarrollo industrial y la liberación económica de los pueblos de Chile y Latinoamérica, decían. También para Allende, y en el horizonte de su pensamiento, la democracia plena no era realizable bajo la democracia burguesa y el capitalismo. En ese contexto, la pregunta que nos hacemos es cómo vivió el periodo, se vivió ese periodo en el trabajo social chileno, qué experiencias, qué debates se dieron, qué desafíos se emprendieron y qué consecuencias tuvo posteriormente para la profesión y para la sociedad en su conjunto. Son parte entonces de algunas de las cuestiones que se abordará por parte de nuestros invitados que vivieron ese periodo, tanto desde su experiencia juvenil, también madura, y por lo tanto creemos que es muy importante conocer ese episodio de la voz de estos invitados que participaron fuertemente en el periodo, y posterior obviamente también. Y que criticaron también a un trabajo social tradicional que en ese momento ya venía con fuerza
poniendo preguntas profundas para pensar de otro modo la sociedad chilena. Creemos que después entonces de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, hay un hilo que une nuestro presente con un pasado, y ese hilo tiene que ver, desde mi perspectiva, con un hilo de esperanza de cambio, una necesidad de abandonar un modo de ordenar la sociedad e impulsar otro. Y hoy, a 11 meses casi de la rebelión popular del pueblo de Chile, que dijo que se cansó del neoliberalismo extremo y quiere transformar la sociedad poniendo en su centro la justicia y la igualdad social, hasta que se haga costumbre. Creemos que es una ocasión importantísima hoy juntarnos acá, compartir con nuestros invitados y recuperar tal vez algunos de los elementos inspiradores de esa gesta histórica, que no es solo nuestra, sino que es parte del patrimonio del pensamiento emancipatorio a escala global. Entonces, no me tomo más tiempo, quiero presentar a nuestros queridos panelistas, partir con Cecilia Leblanc Castillo. Ella es asistente social de la Universidad de Chile, máster en políticas sociales y planificación social de la Universidad de Gales del Reino Unido, académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, directora, cumplió funciones en la dirección de la Escuela de Trabajo Social en el periodo del 2011 al 2013, también decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad, secretaria académica, o sea, secretaria general de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano actualmente. Ella, además de estar fuera del país durante su periodo de formación en Inglaterra, trabajó en el Ministerio de Cultura en Nicaragua en el periodo de la Revolución Sandinista. Entonces, queremos partir con Cecilia. A los otros invitados los voy a presentar en el momento de la presentación, y bueno, ojalá que tengamos un lindo debate, una linda conversación, y a todos aquellos que ya nos están escuchando, por favor, en este momento ya pueden desde el Facebook hacer sus preguntas, sus comentarios, sus saludos, y bueno, este es un momento importante para nosotros y queremos disfrutarlos con todos ustedes. Muchas gracias. Cecilia, todo tuya la presentación. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Quiero saludar también a mis colegas que no los veía hace tiempo, que están aquí presentes, que me da mucho gusto en realidad reencontrarnos para un momento, un episodio tan importante. Y justamente hablando de este episodio importante, quiero felicitar y agradecer a Paula, ¿cierto?, por haber sido gestora de este espacio de reflexión y memoria de un periodo histórico tan relevante en la historia de Chile como fue el periodo de la Unidad Popular, y que fue un proceso inédito, tremendamente intenso, que fueron 1000 días de una vorágine, ¿cierto?, de sucesos y hechos, y que marcó profundamente a la generación que tuvimos la oportunidad y el privilegio de vivirlo directamente. Así que yo te agradezco, Paula, porque más hoy día que estamos a un día de cumplirse 50 años, ¿cierto?, del ascenso en la Unidad Popular y de Salvador Allende. Es un momento de verdad histórico, y bueno, además verlo el trabajo social, porque en realidad han sido pocas las oportunidades que hemos podido nosotros hablar del situado, digamos, del trabajo social en lo que fue la experiencia de Allende, en ese corto periodo que fue el que me tocó a mí, digamos. Yo, antes de referirme a la parte más experiencial, yo quiero un poco decir que el triunfo de Allende y de la Unidad Popular fue finalmente la culminación de un ascenso creciente de un movimiento social en Chile, ¿cierto?, que se gesta desde principios del siglo XX, y que yo quiero hacer alguna alusión a algunos antecedentes, a algunos hechos, porque creo que justamente esos hechos posibilitaron el contexto en que se vivió este periodo del cual nosotros vamos a reflexionar. Entonces, ese movimiento social que se fue gestando desde principios del siglo XX, ¿cierto?, estuvo vinculado y fue resultado de hechos históricos tremendamente importantes en el país, que generaron cambios estructurales de lo que era la estructura hacendaria y oligarca, ¿cierto?, hasta el siglo XIX en Chile. Y yo quiero hacer alusión a algunos hitos, porque en realidad los procesos quedan para que lo relaten los historiadores, pero algunos hitos que posibilitaron este ascenso de este movimiento social tan importante que posibilitó el triunfo de Allende.
Y uno, bueno, partiendo por unos hitos importantes que fue la explotación del salitre, ¿cierto?, en el norte de Chile, que posibilita un foco ahí de lucha obrera, que empieza también a autogenerar sus propias organizaciones, pero además porque ese hecho posibilitó una movilidad interna a lo largo del país, ¿cierto?, a través de procesos migratorios sur-norte, norte-sur, como resultado de la apertura y cierre de las oficinas salitreras, y que eso fue muy importante en la historia de Chile en ese tiempo porque activó procesos en distintos pueblos y ciudades a lo largo del país. Procesos de lucha, ¿cierto?, obrera y lucha de trabajadores que fueron recibiendo de alguna manera con esa movilidad la influencia de lo que estaba ocurriendo en el norte. Yo diría eso como un hito. El otro hito lo ubico en lo que fue el desarrollo de la producción industrial en Chile después de la crisis del 30, ¿cierto?, en Estados Unidos, que permite o exige la intervención directa del Estado en la economía y en lo social, y que eso posibilita también la generación de un aparato público de apoyo a los procesos industriales y por lo tanto la emergencia de capas medias que también se unen a las demandas sociales y por lo tanto pasan a engrosar también este movimiento social. El otro hito que yo sitúo y que ubico también es en los años 60, producto de la Alianza para Progreso, ¿cierto?, que constituyó un paquete de medidas que Estados Unidos impulsa en América Latina con dos finalidades. Por un lado, una finalidad económica, en el sentido de generar procesos de modernización capitalista en un continente, ¿cierto?, que era fundamentalmente rural y que todavía prevalecían las relaciones de latifundio-inquilinaje. Y por lo tanto había una necesidad del desarrollo del capitalismo de ir acelerando procesos modernizadores capitalistas en América Latina. Pero también tenía un sentido la Alianza para el Progreso, o un sentido o una finalidad política estratégica, como una manera también de contrarrestar los efectos que iba a tener y que estaba teniendo la Revolución Cubana en América Latina, dado que estábamos sumidos en un continente, ¿cierto?, de pobreza, de desigualdad, y por lo tanto lo que pasó en Cuba, ¿cierto?, con la revolución también generó una serie de aspiraciones en los otros países, y por lo tanto también la Alianza para el Progreso tuvo esa finalidad de contrarrestar esa influencia. Bueno, y la Alianza para el Progreso consistió en un paquete de medidas, como decía, de tipo económica, que fue fundamentalmente la reforma agraria, que se hizo, se principió con el gobierno de Alessandri, pero siguió con el gobierno de Frei, y que tuvo como finalidad, como decía, modernizar de una forma capitalista el campo chileno, poniéndolo un poco al servicio de la industria, pero también un cambio absoluto en lo que era la estructura de tenencia de la tierra. Y por lo tanto eso fue un proceso muy importante como proceso de cambio estructural en la sociedad chilena, porque genera también la emergencia de un nuevo actor que va a ser el campesinado, ¿cierto?, que también se promueve la organización a través de la ley de sindicalización campesina en los años 60, que permite entonces una alianza obrero-campesina muy potente, muy fuerte, y que obviamente pasa a ser parte de este movimiento social. Y como cuarto hito, yo menciono los procesos migratorios campo-ciudad que se dieron en los años 50, fines de los 50 y en los años 60, producto de este desarrollo industrial que hizo que grandes masas, ciertos, migraran del campo a la ciudad y que no fueran absorbidas por la industria, y por lo tanto al no ser absorbidas por la industria quedaron rodeando la periferia de las ciudades, formando cordones de pobreza, que empezaron a demandar al Estado, obviamente, la vivienda, porque se formaron campamentos, ¿cierto?, a lo largo de las grandes ciudades en el país, y obviamente hubo una demanda muy potente ahí, y hubo la gestación de un movimiento de pobladores sin casa, que jugó un rol muy importante también en ese movimiento social, porque de alguna manera fue radicalizando también ese movimiento social, es decir, de aspiraciones netamente a principios del siglo reivindicativas, se fue cada vez politizando y se fue convirtiendo en un movimiento social con sentido anticapitalista y antiimperialista. Y obviamente ese movimiento social fue generando sus referentes políticos también, partidos políticos de tradición marxista, que fueron copando los espacios también de la estructura política del país, por lo tanto teniendo un rol muy importante. Por lo tanto yo siento que el ascenso de Allende, ¿cierto?, en el momento que logró el triunfo con la Unidad Popular, fue la culminación de todo ese proceso. Y tenemos que caracterizar entonces que no fue solo una alianza de partidos que posibilitó el triunfo también, sino que también un movimiento social muy potente,
que se vino gestando a lo largo de la historia, tampoco fue coyuntural, sino que se fue gestando a lo largo de la historia, y por lo tanto eso marcaba lo que iba a ser la Unidad Popular y lo que iba a ser el gobierno de Allende. Un gobierno popular, en esencia, ¿cierto?, con una base de apoyo popular, apoyada por sectores cristianos y sectores intelectuales, pero la base fundamental era una base popular. Yo eso lo destacaría porque eso marca de alguna manera el proceso que se vive. Ahora hay que decir que todo ese proceso generó, obviamente, como tenía que ser, la agudización de las contradicciones de clase en la sociedad chilena. Y yo diría que la segunda mitad de los años 60 fue un periodo de gran convulsión política, ¿cierto?, de gran efervescencia política, producto de esta agudización de las contradicciones de clase, pero también esto fue polarizando a justamente esta lucha ideológica en izquierda y derecha, digamos que, y eso yo diría que fue la característica de la segunda mitad de los años 60, y obviamente esta efervescencia política llegó también, permeó de alguna manera a todas las instituciones, y entre eso la universidad. Y yo creo que la universidad empezó a partir de esos procesos históricos, ¿cierto?, a cuestionarse su rol elitista y jerárquico, y por lo tanto se generaron movimientos al interior de las universidades, no solo la Universidad de Chile y sus sedes regionales, sino que también universidades privadas como la Católica y la de Concepción, que fueron generando también esos cuestionamientos al rol que estaba jugando en ese momento la universidad. Bueno, y en ese contexto se da la reforma universitaria, y dentro de la reforma universitaria también, esto también permea la profesión del trabajo social, ¿cierto?, con lo que fueron los llamados procesos de reconceptualización, que ahí seguramente Omar, ¿cierto?, con toda propiedad se va a referir porque él fue un actor protagónico de esos procesos, y vamos a dejar que él los desarrolle, porque él, como digo, tiene mucho más propiedad y autoridad para abordar eso. Pero yo me quiero referir ahora al plano más experiencial. Yo entré a estudiar Servicio Social en la Universidad de Chile en el año 1970, y llegué, por lo tanto, a estudiar con un plan de estudio y una malla reformada. ¿Ya? A mí me tocó ya la reforma propiamente. Y tengo que decir que en realidad no he tenido oportunidad mucho de hablar de esto, pero creo que es interesante lo que voy a decir. Que la malla, yo podría identificar 4 características en ese plan de estudio y en esa malla en la Chile. Que por un lado era una malla que se sustentaba en una matriz epistemológica de las ciencias sociales, a diferencia, digamos, de la matriz más centrada en las ciencias de la salud y jurídicas que hubo antes, claramente en las ciencias sociales. Segundo, yo diría que se dotó de un cuerpo teórico que estaba más bien con fuerte énfasis sociologista por sobre el psicologista, lo que significa entonces que la explicación de los fenómenos y los problemas sociales estaban en los factores macroestructurales más que en los individuos, ¿cierto? Esa sería la segunda característica. La tercera característica, y aquí se ha hablado poco, yo lo quiero resaltar porque me sorprende que nunca más se habló de eso. La tercera característica es que tenía también un cuerpo de teoría social latinoamericanista. Y aquí yo quiero hablar de esto, porque de verdad nosotros efectivamente en teoría social estudiamos los clásicos, ¿cierto? Durkheim, Marx, y también estudiamos la sociología funcionalista de Parsons, Merton y todo lo demás, pero el fuerte de la formación nuestra, ¿cierto?, fue la teoría social latinoamericana, generada fundamentalmente en la década de los 60, lo que fue la teoría de la dependencia. ¿Cierto? Yo tengo como referente, cuando reviso mis programas, ¿cierto?, la bibliografía está fundamentalmente los autores que fueron emblemáticos en lo que fue la teoría de la dependencia, ¿cierto?, como Teotonio dos Santos, Andrés Gundelfrán, Mauro Marini, Celso Furtado, Enrique Cardoso, ¿ya? Y en Chile Osvaldo Zunkel, Hankin Gelamer. Entonces, cuando yo veo que efectivamente el fuerte de la teoría que nosotros pudimos tener en la malla fue la teoría con el gran sentido latinoamericanista, que después que se borró como de un plumazo y después nunca más, digamos, se rescató la teoría de la dependencia, cosa que a mí me sorprendió mucho, porque yo después me fui a estudiar en Inglaterra y a los ingleses les llamó mucho la atención cuando yo con muy poco inglés le hablaba de la teoría de la dependencia porque ellos no sabían lo que era. Y yo con mi poco inglés le tuve que explicar de qué se trataba, ¿ya? Y hay que decir entonces que
que no solo nosotros lo estudiamos al interior del aula a estos autores, sino que también Chile se transformó en ese periodo en un centro de desarrollo de las ciencias sociales y de la teoría de la dependencia. Y todos esos teóricos vivieron en Chile en ese periodo, o pasaron por Chile. Por lo tanto, la formación nuestra no solo fue de leerlo, digamos, en el aula, sino que también de verlo en distintos foros y paneles, ¿cierto?, donde ellos se presentaban en las distintas sedes de las universidades. Por lo tanto, eso generó de alguna manera una formación antiimperialista y anticapitalista en ese periodo histórico en que me tocó estudiar a mí. Y yo diría que la cuarta característica del plan de estudio era que la apuesta metodológica, ¿cierto?, estaba centrada fundamentalmente en el apoyo a los procesos colectivos por sobre la casuística o el caso social. Cuando yo veo mi malla, en realidad yo no vi caso social. ¿Ya? Nosotros nos centramos en todo lo que era comunidad y grupos fundamentalmente, es decir, que fue una característica. Y eso conlleva entonces que las prácticas de la escuela no estaban centradas únicamente en la institucionalidad, sino que también en todo lo que se venía gestando, que era el movimiento social. Es decir, las prácticas se abrieron a las poblaciones, a los campamentos, a las fábricas, ¿cierto?, a los sindicatos. A mí me tocó personalmente ir por decisión y voluntad propia al sector campesino reformado, por lo tanto trabajé con asentamiento, y después, digamos, en el periodo de la Unidad Popular me tocó capacitar en lo que eran los centros de reforma agraria. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estamos hablando de una escuela absolutamente reformada y transformada y abierta, ¿cierto?, a los procesos sociales que estaban ocurriendo en el país. Bueno, en ese contexto se dio el ascenso de Allende al gobierno en septiembre de ese mismo año y la asunción ya formal en noviembre, ¿cierto?, el 4 de noviembre, el ascenso de la Unidad Popular con Allende a la cabeza. El proceso que se vivió entre septiembre y noviembre fue muy álgido, de mucha lucha ideológica, de mucha violencia también, un país muy polarizado, porque la derecha, con la alianza con un sector de la democracia cristiana, quiso impedir a toda costa el ascenso, ¿cierto?, de Allende entre ese periodo. Y por lo tanto se polarizó la situación política y obviamente se polarizó también a nivel estudiantil esa lucha política, pasó a ser muy potente y muy fuerte, ¿cierto?, la lucha que se daba fuera de las aulas, fundamentalmente en los patios de la universidad. Tenemos que decir que Allende, una vez que asume, ¿cierto?, empieza inmediatamente a implementar las medidas, ¿cierto?, que estaban establecidas en su programa, las 40 medidas. Y nuestra escuela, dirigida por nuestra querida señora Lucía Sepúlveda, ¿cierto?, nuestra directora en ese tiempo, se vinculó totalmente con el programa de la Unidad Popular y con lo que estaba ocurriendo en el país. Con esto me refiero a que se hicieron convenios con el Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Agricultura, para nosotros hacer práctica en los programas de salud comunitaria que se impulsaba, ¿cierto?, en el área de salud, en, como digo, el área reformada de la agricultura, los asentamientos, los centros de reforma agraria, en las poblaciones, ¿cierto?, con los campamentos, con los movimientos de pobladores. Pero además de eso, yo tengo que decir de que la escuela, aparte de vincularse con la institucionalidad, también nosotros abrimos la escuela, ¿cierto?, a la entrada de todos los procesos que estaban ocurriendo. O sea, yo quiero decir que la formación nuestra, y cuando yo hago un balance de mi formación, digo que un tercio se dio en el aula, ya en realidad adentro del aula, el otro tercio se dio en los patios de la escuela, en las asambleas, porque las asambleas no eran solo de estudiantes. Es decir, el movimiento social generó una alianza obrero, campesina, pobladora y estudiante. Por lo tanto, en las asambleas de la escuela nuestra llegaban los dirigentes obreros, los dirigentes poblacionales a enseñarnos a nosotros muchas cosas. Es decir, ellos estaban en ese momento trabajando en el área de propiedad social. Acuérdense que dentro del programa Allende establecía 3 áreas de la economía, ¿cierto? Un área de propiedad social, un área mixta y un área privada. Y en el área de propiedad social, que era estatal y que estaban ahí las empresas estratégicas para el desarrollo del país, que habían sido nacionalizadas, expropiadas, se estaban gestando también prácticas de cogobierno entre el Estado y los trabajadores. Y venían, por lo tanto, los dirigentes a nuestra escuela, a la asamblea, a enseñarnos lo que estaba ocurriendo en el área de propiedad social. Por otro lado, llegaban los dirigentes pobladores
de los campamentos, ¿cierto?, que rodeaban la periferia de la ciudad, también hablando de cómo se estaban organizando, cuáles eran las aspiraciones de vivienda que ellos estaban gestando, cómo ellos participaban en eso. Entonces lo que quiero decir es que fue una escuela extremadamente abierta a estos procesos sociales, ¿cierto?, que no fueron solo movimientos estudiantiles, sino que fueron resultado de esta alianza, como digo, obrero, estudiantil, campesina, pobladora, y que eso fue extremadamente rico. Por lo tanto, yo diría que el otro tercio, ¿cierto?, de la formación estuvo en los patios, en las asambleas, y el último tercio de la formación estuvo en las calles, porque además nosotros como estudiantes, en ese periodo histórico que fueron 4 años, ¿cierto?, participamos en cuanto trabajo voluntario pudo haber, la Escuela de Trabajo Social, ¿cierto? Nos tocó terremotos, nos tocó temporales, nos tocó nevazones, por lo tanto pasábamos semanas a veces haciendo ese trabajo voluntario que también era un aprendizaje importantísimo. Entonces yo tengo que decir que la generación nuestra, que fue muy corta, que fue la generación que entró a esa malla innovada y que fue abruptamente interrumpida, ¿cierto?, con la dictadura, con el golpe militar y la dictadura, fue extremadamente inédita, digamos, en la formación desde el trabajo social. Y esa generación nuestra quedó extremadamente marcada también por esa experiencia y por esa vivencia que se vivió en esos años. Yo tengo que decir que el gobierno de Allende, especialmente en el año 71, que fue el año, digamos, donde más se creó, donde más se avanzó, ¿cierto?, en el programa, fue un año también increíble, o sea, un año para lo que éramos jóvenes en ese tiempo, fue, digamos, el sueño, en el sentido que la juventud está llamada, ¿cierto?, por toda la sociedad a ser parte protagónica de esos procesos. Lo que significó, por lo tanto, para los estudiantes que estábamos, digamos, ahí, a una experiencia tremendamente marcadora e inolvidable, digamos, desde el punto de vista de la formación y de lo que va a venir después. Yo diría entonces de que yo rescato, y me imagino que lo que viene después, que seguramente esto lo va a complementar Omar, lo va a complementar también Luis, pero también lo que va a ver Pablo. O sea, yo lo único que quiero decir es que este proceso, que para nosotros fue un privilegio porque fue una vorágine de hechos históricos, ¿cierto?, políticos, sociales, fue parte muy fundamental en la formación y que fue interrumpida, como decíamos, violentamente por la dictadura militar, porque como ustedes saben, la escuela fue intervenida, después fue cerrada, pero además con una represión, ¿cierto?, que todos sabemos que engrosó, digamos, las filas de nuestros estudiantes, compañeros, digamos, y algunos colegas que en ese tiempo ya estaban ejerciendo, pasaron a engrosar las filas de los detenidos desaparecidos, de los presos, de los exiliados, bueno, y todo lo que ya se sabe, ¿cierto? Entonces yo me dejaría hasta acá, esta parte, digamos, que fue mi parte experiencial, para darle cabida, ¿cierto?, a los que viene después y ahí poder complementar y poder situarnos de manera mucho más integral en lo que fue ese periodo y lo que vino después. Entonces, muchas gracias y quedo abierta a las preguntas, ¿no? Muchas gracias, Cecilia, por mostrarnos el panorama sociohistórico de ese momento y también por mostrarnos los cambios que van ocurriendo al interior de la universidad y específicamente al interior de la Universidad de Chile, de nuestra carrera, ¿no? Entonces, te agradezco mucho este panorama, esta contextualización importante, poniendo énfasis en eso. Quiero, antes de pasar la palabra a Luis, comentarles que ya nos están viendo desde distintos lugares de Chile. Nos mandan saludos desde Chillán, Puerto Montt, Antofagasta, Temuco, Concepción, Santa Juana, Calama, Punitaqui y Puerto Varas. Así que muchas gracias porque nos están viendo en todo Chile. Y eso muestra también lo importante que es esta reflexión y este encuentro para los colegas y colegas que están en todo nuestro país. Bueno, voy a dejar en este momento a Luis Cáceres. Él es integrante del grupo de estudios críticos Sur-Sur. También, bueno, se formó como asistente social en la Universidad de Concepción en el periodo.
y actualmente participa, es integrante del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile. Posee un magíster en Sociología de la Universidad de Hamburgo, también su licenciatura la obtuvo en Ciencias Sociales en la Universidad de París 12 y retorna a Chile después del exilio como académico docente de distintas universidades. Previo al golpe y previo a salir al exilio, él tiene un rol de académico docente en la Universidad de Chile, también en la sede Osorno, hasta el golpe cívico-militar. Posee también todo un trabajo de compilador, de elaboración de algunos textos que luego se los podemos dejar en el mismo Facebook. Entonces, no me tomo más tiempo, Luis, todo el micrófono y aquí la pantalla es tuya. Muchas gracias. No se escucha, Luis. Micrófono. Micrófono. Falta tu micrófono. No se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Agradecer a todas, a todos y todes, ¿no? Este espacio me parece a mí fundamental para el desarrollo de nuestra reflexión y también de nuestra profesión. Voy a comenzar sin más ni menos entonces mi ponencia. El trabajo social y la vía chilena al socialismo con sabor a empanada y vino tinto. Comenzamos rindiendo un sincero homenaje a todas y a todos los estudiantes, trabajadores sociales y a nuestro comprometido pueblo que entregaron su compromiso y vida por atreverse a soñar con un mundo de justicia social y fraterno. No puedo dejar de mencionar a quienes tuve la posibilidad de compartir sueños y compromisos del trabajo social. A Elizabeth Cabrera, fusilada el 16 de septiembre del 73, a Rolando Angulo, detenido el 19 de abril del 74, fusilado, posteriormente sus restos hechos desaparecer. A Luis Almonacid, estudiante de la Chile Temuco, detenido el 16 de septiembre del 73 y desaparecido. A Jacqueline Drugui, compañera de curso en Temuco, detenida el 30 de octubre del 74 y hecha desaparecer, y su nombre está en la lista de los 119. A José Agurto, detenido en febrero del 74 y desaparecido. Vaya para todos ellos y ellas nuestro respeto, recuerdo y compromiso. Haremos un análisis de las contradicciones, tanto de este periodo de la Unidad Popular de la lucha de clases y los desafíos actuales, no solo el pasado, el presente, sino lo que viene. Nos apoyaremos en los paradigmas del materialismo dialéctico, la teoría de la economía global de Gunder Frank, la teoría del moderno sistema mundo capitalista de Wallerstein, la teoría del modelo mental de los pueblos indígenas del trabajador social mapuche Víctor Gavilán. Contexto global de la inserción del programa de la Unidad Popular y Trabajo Social. Esta etapa de la lucha cultural, social y política se desarrolla en el periodo hegemónico del capitalismo industrial monopólico. La contradicción principal en los centros del moderno sistema capitalista por la hegemonía mundial se resuelve al término de la Segunda Guerra Mundial, que dejó como potencias hegemónicas a la Unión Soviética en el polo del socialismo real estatista y en el otro polo de la nueva contradicción al imperialismo yanqui a la cabeza del capitalismo. En la semiperiferia y periferia de la economía global, nuestra América aportó con materias primas en el financiamiento de la Segunda Guerra Mundial. Las oligarquías nativas hicieron caer los costos de la guerra sobre las espaldas de los trabajadores, terminando por alinearse tras las potencias vencedoras. Para nuestra América y Chile, la subordinación se estableció bajo la égida del imperialismo yanqui. En la periferia chilena se agudizaron las contradicciones económicas y sociales, a causa del bajo valor del mercado de las materias primas, como el cobre, y la sobreexplotación de la clase trabajadora. Influyó el fracaso de la Alianza para el Progreso, impulsada por el gobierno de Kennedy, junto con la desatada carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, inaugurada con el lanzamiento del Sputnik del 57. La guerra en Vietnam, la Revolución Cubana del 59 y la revuelta obrero estudiantil de mayo del 68 daban impulsos a movimientos de liberación nacional y a la lucha por el socialismo. La invasión a Checoslovaquia del 68, la revolución cultural de la China de Mao provocaban un profundo debate ideológico, lo que llevó a abrir nuevas contradicciones en el seno de la izquierda mundial y en la izquierda chilena. El triunfo de la Revolución Cubana del 59,
la muerte del cura revolucionario colombiano Camilo Torres del 66, la muerte del Che Guevara en octubre del 67 en Bolivia, la reforma universitaria, las movilizaciones campesinas por la reforma agraria, la movilización de pobladores sin casa fueron decisivas en el auge del movimiento popular y de la lucha social en el país, en la que la praxis del trabajo social se vio fuertemente cuestionada y tensionada. Esta situación agudizó las contradicciones en el seno de la izquierda, lo que se tradujo en la configuración de un polo definido como revolucionario y el otro como reformista. El debate ideológico se centraron en torno a la revolución rusa, entre anarquismo y leninismo, entre el trotskismo, tesis revolución permanente, versus estalinismo, revolución en un solo país, el conflicto chino-soviético del año 64 y la revolución cubana con las tesis guevaristas, continentalidad de la revolución y el movimiento revolucionario como vanguardia de la revolución y el carácter del hombre nuevo. Y en Chile el debate se centró fundamentalmente en el carácter de la revolución chilena. Nos detendremos en las contradicciones que planteaban el carácter de la revolución en el seno de la izquierda. Un polo de la contradicción está representado por el sector denominado reformista, cuyo eje central estaba desarrollado por las tesis levantadas en particularmente por el Partido Comunista. El carácter etapista de la revolución. La primera etapa tenía un carácter antifeudal, que mediante la reforma agraria terminaría con las relaciones de producción, con estas relaciones de producción en el agro. Un carácter antiimperialista, que terminará con los enclaves de la industria minera extractiva, nacionalización de las riquezas básicas. Un carácter antimonopólico, que terminará con la contradicción económica en manos de la oligarquía industrial y minera y financiera y de la banca nacional e internacional. Esta revolución democrático-burguesa debería ser conducida por una llamada burguesía nacional, apoyada por la clase obrera, campesinos y clases medias. La segunda etapa debía ser una revolución socialista, en que el proletariado, en una alianza con el campesinado y sectores populares, asumen la hegemonía. Estos procesos eran constitutivos de la vía pacífica al socialismo, que de acuerdo a las características de la democracia y la legalidad institucional del Estado, era el camino viable. El otro polo de la contradicción está representado por el sector revolucionario, cuyo eje central estaba desarrollado por las tesis que levantaron en su fundación en 1965 el movimiento de izquierda revolucionaria, que sintetizó en gran parte las contradicciones surgidas desde la misma fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores en Londres. El carácter de la revolución debería ser antiimperialista, anticapitalista y socialista. El desarrollo del capitalismo comienza desde la conquista española hasta nuestros días. La burguesía chilena se fundó con los criollos, hijos de los conquistadores nacidos en Chile. Se distribuyeron y se entrelazaron con el sector minero extractivo, agrario, industrial y financiero. Sus contradicciones con el imperio y los centros hegemónicos se centran en la disputa por el plusvalor extraído de la explotación de los trabajadores. No hay una burguesía antiimperialista, demostraba la teoría de la dependencia. Las clases dominantes no se dejarán arrebatar el poder pacíficamente. La resolución de esta contradicción se dará con el enfrentamiento de clases en la revolución. La revolución tendrá un carácter socialista que será conducida por la Alianza Obrero-Campesina junto a los pobres del campo y la ciudad. El proyecto de la Unidad Popular visto y analizado por el MIR. El Secretariado Nacional del MIR en abril-mayo del 70 fija su posición frente a la coyuntura electoral del 4 de septiembre. En su párrafo quinto, la conquista del poder por las elecciones plantea: sabemos que toda superestructura jurídica del sistema fue construido por las clases dominantes según sus necesidades. En el párrafo séptimo, el MIR y las elecciones presidenciales plantea: sostenemos que las elecciones no son un camino para la conquista del poder. Estamos ciertos de que si se produce ese difícil triunfo electoral popular, si se alcanza, las clases dominantes no vacilarán en dar un golpe militar. En el párrafo noveno, el MIR y la Unidad Popular plantea: los que están allí buscan la conquista del poder por la vía electoral. Creemos que ese es un camino equivocado, por lo menos no es el nuestro. El Secretariado Nacional del MIR, en octubre del 70, se plantea frente al triunfo de la Unidad Popular. En síntesis, levantamos un programa antiimperialista y anticapitalista, socialista en sus líneas fundamentales, y no un programa puramente antiimperialista, antimonopólico, antifeudal y democrático, como lo hacen algunas fuerzas de la Unidad Popular. La tarea fundamental del momento es defender el triunfo electoral de las maniobras de la burguesía y el imperialismo. El 22 de octubre de 1970
se produce el atentado que le costó la vida al comandante en jefe del ejército René Schneider. El MIR, el 10 de noviembre precisa: como ya hemos señalado, derrotado Alessandri, fracasados los intentos iniciales a nivel del gobierno, del Partido Nacional, de arrastrar a las Fuerzas Armadas a un golpe de Estado, surge la necesidad de elaborar una estrategia que tenga como punto de partida la provocación de mayor envergadura, capaces de crear condiciones necesarias para un golpe de Estado. Finalmente, en el revés del número 97 del 27 de agosto al 3 de septiembre del 73, el MIR llamaba a reagrupar a los revolucionarios de dentro y de fuera de la Unidad Popular, a construir una conducción alternativa e independiente, a prepararse para enfrentar el golpismo en todos sus terrenos. El trabajo social y sus contradicciones. El trabajo social no podía estar ajeno con su praxis de estas contradicciones en el seno de la sociedad y de la izquierda chilena. En un polo de la contradicción se manifestaron a un trabajo social asistencialista, apolítico y paternalista, con una marcada influencia clerical conservadora, en donde el Partido Nacional y el Frente Nacionalista Patria y Libertad tuvieron su espacio en la profesión. Esta fracción estaba mayoritariamente asentada en las antiguas generaciones de visitadoras y asistentes sociales. Esta fracción no solo hizo oposición al gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, sino que participó activamente en la Confederación Única de Profesionales de Chile, la CUPROCH, apoyando decididamente el golpe cívico-militar del 73. E incluso algunos profesionales participaron en centros de detención y tortura, recopilando información útil para los servicios de inteligencia de la dictadura. Y otros se encargaron de expulsar de las escuelas a docentes y estudiantes y de cambiar radicalmente las mallas curriculares y planes de estudio. También en este polo situamos un trabajo social reformador, con rasgos paternalistas, influenciados por la Revolución en Libertad, impulsada por el Partido Demócrata Cristiano entre el 64 y el 70, bajo el gobierno de Eduardo Frei. Se basaba en la teoría de la promoción popular, cuyo creador fue el sacerdote jesuita Roger Beckman, junto a los acuerdos del Concilio Vaticano II. En síntesis, la tesis era que son posibles los cambios sociales y económicos a través del eje de la promoción popular, en consonancia con el acuerdo de la Iglesia y la cooperación de los empresarios cristianos. Mayoritariamente terminaron oponiéndose al gobierno de la Unidad Popular y conformaron alianza con el sector asistencialista, levantando en el seno del colegio la Confederación Democrática, lo que les permitió controlar el colegio y alinearlo con el golpe de Estado del 73. Su influencia se manifestó en algunas escuelas, sector social del aparato del Estado y en organizaciones sociales, sindicales y populares. En el otro polo de la contradicción está el trabajo social crítico, reorientado y reconceptualizado. Estuvo marcado por el marxismo, la teología de la liberación y un laicismo radicalizado. De este núcleo surgen dos tendencias. Uno, un trabajo social reformador y gradualista, que con el triunfo de la Unidad Popular adscribió al programa y estrategia de la Unidad Popular. Su influencia se expandió en las jóvenes generaciones de estudiantes y profesionales. Ocuparon puestos laborales en las estructuras políticas de políticas sociales del Estado, impulsando el programa y potenciando las organizaciones populares y sociales. Los diversos partidos que estaban en la Unidad Popular, Partido Comunista, Socialista, Radical, MAPO, Izquierda Cristiana, se encontraban presentes en el trabajo social y la presencia de la Unidad Popular en el colegio profesional. El trabajo social reorientado, este concepto está fundamentado en las tesis de titulación Origen y realidad del trabajo social de Elizabeth Cabrera, José Agurto, Mariela Ortiz, Sara García y Gladys Rivas. Y trabajo social reorientado y militante, extraído de las consignas del movimiento universitario de izquierda, una universidad militante para la revolución socialista. La escuela de la Universidad de Concepción fue centro de análisis y discusión permanente sobre tesis explicativas del subdesarrollo, la explotación y la pobreza del país. Estando inserta la escuela en la zona carbonífera, industrial y agraria, con gran tradición de represión y lucha, el MIR tuvo presencia no solo en el estudiantado, sino que logró incrementar su presencia en la zona carbonífera, textiles de Tomé, pobladores sin techo y campesinado pobre. Los centros de práctica, el debate del asistencialismo profesional, la reforma universitaria, llevó a sectores del estudiantado de la escuela a adscribir a las tesis programáticas y la estrategia del movimiento universitario de izquierda y del MIR. Otro sector de nuestra escuela se adscribió a la Unidad Popular, en la que destacó Manuel Rodríguez, militante del Partido Socialista,
quien en 1972 fue presidente de la Federación de Estudiantes de Concepción y el primer trabajador social diputado electo ese mismo año. En la escuela se creó también el UEVAS, Unión de Varones de Servicio Social, que fue importante también en este proceso. Se destacó como director de la escuela el trabajador social uruguayo Germán Cruz, siendo reemplazado del año 69 por el trabajador social, primer varón titulado en la escuela y primer colegiado, don Luis Araneda Alferó, perteneciente a la masonería, quien en octubre del 73 fue detenido y expulsado del país. La realización del cuarto Seminario Regional de Servicio Social, realizado en Concepción en enero del 69, es el escenario en que se decantaron las posturas de la profesión a nivel del país y del continente. Como cierre, recordamos que el último local de la primera escuela de trabajo social de nuestra América, ubicada en calle Catedral, fue un local de detención el año 73 y hasta 1975 fue local de la Fiscalía de la Fuerza Aérea de Chile. Su historia debe ser conocida y rescatada del olvido. Bueno, aquí vendría la música, pero si no, dejamos la música al lado y seguimos. Seguimos, ya. Contexto global, sus contradicciones y perspectivas 50 años de la unidad popular y la inserción del trabajo social. El viejo mundo muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. La crisis consiste precisamente en el hecho de que el viejo muere y el nuevo aún no puede nacer. Mientras tanto, aparecen una gran variedad de síntomas y mórbidos. Antonio Gramsci. La sociedad humana, en particular la occidental, transita hacia una nueva civilización, en la que nace el Homo Cyberneticus. La cibernética es la ciencia que tiene como objetivo estudiar los sistemas de comparación y regulación automática de los seres vivos con sistemas electrónicos y mecánicos semejantes a ellos. Nacen los cibernautas, cuyo eje de construcción social son las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, TAC, las tecnologías del empoderamiento y la participación, TEP. ¿Cuáles son estos cambios estructurales civilizatorios? La física mecánica newtoniana ha sido desplazada por la física cuántica de Max Planck y la teoría de la relatividad de Einstein. Esta nueva civilización es hegemonizada por estos nuevos paradigmas. En el moderno sistema mundo capitalista se ha desplazado desde la hegemonía del capital industrial al del capital globalizado, mercantil y financiero a escala planetaria, en donde, pasada la coyuntura del COVID-19, se consolidará el cibercapitalismo. En lo político, el cibercapitalismo va tras la consolidación de un ciberestado capitalista, un supraestado global, que será manejado por estas familias de empresas multitransnacionales, en que la procedencia de una determinada nación es irrelevante. La inteligencia artificial, el G5, el Internet de las cosas, la biogenética, el GATFAT, Google, Apple, Facebook, Amazon, Twitter, más Instagram, Netflix, TikTok y Huawei son sus instrumentos usados. En esta disputa, la hegemonía del cibercapitalismo se desarrolla en el marco de una tercera guerra mundial o guerra híbrida, en que Estados Unidos con su Silicon Valley y China con su Shenzhen y Rusia con sus armas hipersónicas se disputan este control. Nuestra América se encuentra dividida y balcanizada por estos tres centros del cibercapitalismo. Nuestras clases dominantes nativas se adaptan a los dictados e intereses de los centros hegemónicos. Esto sucederá si nuestros pueblos y ciudadanos no imponen nuestra realidad. La situación puede cambiar radicalmente si las luchas y movilizaciones se van encaminando a la construcción de un poder popular, ciudadano, soberano y revolucionario, en las que estén dispuestos a pelear por su liberación y por una sociedad fraterna, solidaria y del buen vivir, en armonía con la madre tierra y el cosmos, en una nueva era emancipativa y liberadora del cibersocialismo. La agudización de las contradicciones de clase de la sociedad chilena se entremezclan con aquellas a nivel global. La insurrección popular y ciudadana antineoliberal del 18 de octubre del 2019 será recordada como uno de los hitos revolucionarios fundamentales, en que los explotados, excluidos, han roto con formas de dominación y explotación del capitalismo en Chile, del neoliberalismo impuesto a sangre y fuego. La convocatoria al plebiscito en octubre próximo es un pequeño gran paso en la historia de Chile, en que por primera vez nuestros pueblos originarios, mestizos y ciudadanía se ganan el derecho a decidir su futuro, el de sus hijos y del país. Todo esto se ha logrado con una voluntad inquebrantable, ni con la represión más brutal,
que deja en el camino cientos de muertos, heridos y presos, podrán doblegar dicha voluntad. El movimiento popular, ciudadano, social, sindical, pueblos indígenas, estudiantes, ecologistas, barristas, futboleros, feministas, animalistas, niños, jóvenes, tercera edad, exigen la unidad básica, tras un programa que refleje las reivindicaciones más sentidas, permitiendo que el camino de un nuevo orden social y económico que dé la posibilidad de una alternativa en que se plasme de que otro mundo es posible con un pueblo unido que jamás será vencido. El materialismo dialéctico e histórico debe dar cuenta de esta realidad, superando las ataduras teóricas del siglo XX, rompiendo con el racionalismo determinista y el positivismo, cosa que le permita entender el nuevo ciclo del modo de producción del cibercapitalismo, en que el proceso de producción, distribución, intercambio y consumo ahora se centra en la distribución y el consumo y no en la esfera de la producción para la extracción del plusvalor. Ya no son las 8 horas de jornada de trabajo, sino que el capitalismo mundial integrado se apodera de las 8 horas de reproducción de las fuerzas de trabajo y las 8 horas de descanso. Lo planteado por el economista Rafael Agassino es esclarecedor. La contradicción fundamental no es entre capital-trabajo, sino entre capital y defensa de la vida de los seres humanos. Hablamos del cibermarxismo, que trasciende al cibercapitalismo, en la que el cibercomunismo se haga una realidad como una planificación económica en la era digital. Para cerrar, sin querer ser profeta en el trabajo social, los estudiantes y trabajadores sociales se enfrentan nuevamente al desafío que desde la reconceptualización busca resolver su contradicción profesional. Por un lado del polo está el trabajo social neoliberal, hegemónico, estando ahora en crisis terminal y que buscará en el cibercapitalismo imponerse desde los centros de formación profesional, en la que legitimará un ciberasistencialismo con una focalización tecnocrática, buscando resolver los problemas y contradicciones sociales en que el nuevo orden mundial volverá a explotar a la humanidad y destruir la naturaleza en pos de sus mezquinos intereses de clase. Por otro lado está el cibertrabajo social humanizado y liberador, consecuente con sus principios y asume la dura pero revolucionaria tarea de concientizar concientizándose, buscando su liberación y emancipación, emancipándose y liberándose, tal como las generaciones precedentes recogieron las banderas de la felicidad, de la justicia social y del buen vivir de esta humanidad en el cosmos. Adelante con todas las fuerzas de la historia, trabajo social que no lucha, váyase a la chicha, ustedes ya saben a dónde. Gracias. ¿Se escucha? No. No se escucha. Bueno, lo dejamos nomás, pues, no se puede escuchar. Sí, vamos a ver si podemos hacerlo, volver sobre él al final Bueno, para cerrar. ¿Te parece? muy bien, ustedes ahí tienen la planificación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta reflexión. Vamos a retomar la música al final porque creo que es importante cerrar también con esos mensajes. Gracias por ponernos distinciones conceptuales del trabajo social, por hablar del proceso político también, obviamente, con la complejidad que eso lleva, pero también dar un salto hacia el análisis del momento actual, de las contradicciones que hoy día cruzan a la sociedad global, al capitalismo global y cómo se expresa también en la sociedad chilena y los desafíos que hoy día deberían orientar al trabajo social en Chile. Para seguir la conversación, vamos a dar la palabra a Omar Ruz. Él es trabajador social de la Universidad de Chile, doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Entre 1966 y 1967 fue presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social Lucio Córdoba y profesor posteriormente de la misma escuela.
él se exilió en México, donde también se instala en la Universidad de Sinaloa. Por favor, Omar, si me equivoco, tú me corriges. Y en Chile, una vez que vuelve del exilio, es académico y director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y presidente también, cumplió unos periodos en el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile. Con esto solo paso la palabra, Omar, todo tuyo la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Directamente a todos, como se dice hoy día. Quiero señalar que, en verdad, esta reflexión es más que una reflexión en términos teóricos, es un recuento vivencial de lo que fue para nosotros el proceso de la Unidad Popular y toda la parte previa. Digamos, ya Cecilia hizo un recuento más o menos de las situaciones estructurales que vivía el país en la década de los 60, que era una década en que todo tenía que cambiar. Estaba el mundo convulsionado por una serie de cambios políticos, económicos, sociales, y sobre todo una cuarta revolución industrial que se manifestaba en la irrupción del chip, la informática, la robótica, los nuevos materiales y la biotecnología. La biotecnología, factor muy importante y que va a generar un actor relevante de ahí para adelante, que fue, ¿no es cierto?, la irrupción de los métodos anticonceptivos y específicamente la píldora anticonceptiva, que separaron definitivamente el sexo de la maternidad, por lo cual emerge todo un movimiento feminista. Ahí están todas las fotos y escenas de esa década de las mujeres quemando sostenes como elemento de liberación. Y bueno, Maricuán, su aporte de la minifalda, que era otro elemento de provocación y de irrupción y de presencia del elemento feminista, que va a ser muy relevante en todo el movimiento social de ahí para adelante. Y obliga de alguna manera a que los partidos marxistas, que nunca habían tenido una mirada hacia lo femenino, empiecen también a explorar en esa dirección y a tratar de unir el marxismo con la mirada feminista. Además, hay un elemento que no se señaló muy de pasada, que yo considero relevante para el caso del trabajo social. Concilio Vaticano II, opción por los pobres, teología de la liberación. No hay que olvidar que en el caso del trabajo social, la mayoría de los trabajadores sociales eran trabajadoras sociales y eran profundamente, la mayoría de las escuelas tenían un sesgo absolutamente católico, cristiano, y esta emergencia de la teoría de la liberación generará posteriormente, además, el cristiano por el socialismo, y tendrá un impacto muy importante en el caso de Chile, sobre todo en el ámbito de la democracia cristiana. Quiero decir recordarle a todos ustedes que a partir del 64 y hasta el 70, a partir del 64, la democracia cristiana, que es la heredera natural y el gran destinatario de la reforma que señaló la Alianza para el Progreso, y todas las tesis del manifiesto no comunista de Rostock que sostenía la Alianza para el Progreso, todas las reformas que allí se planteaban se aplicaron en Chile como laboratorio. Y como consecuencia de ello, hubo una tremenda explosión y una hegemonía política muy fuerte de la democracia cristiana en ese ciclo. A partir del 64, acuérdense ustedes que Frey ganó en la elección del 64 con mayoría absoluta, pero abrumadora. Tenía el control de la Cámara de Diputados y del Senado, que ellos se preparaban para lo que iban a llamar, ¿no es cierto?, los 30 años de la democracia cristiana. Pero no contaban con que se iba este movimiento que generó, como bien señalaba Luis, el tema de la promoción popular, basada en la teoría de la marginalidad de Roger Beckman. La promoción popular era el instrumento, la teoría era la marginalidad. Bueno, si se rompía la marginalidad mediante la promoción popular, iba a haber un desarrollo en todos los ámbitos, político, económico, etc. Y es por eso el conjunto de reformas que se emprenden en la época de Frey. Reforma agraria, reforma educacional. Acuérdense que ahí se rompe el ciclo entre que era enseñanza primaria y secundaria, y pasamos
que eran 6 y 6 años, pasamos a 8-4. Perdón, 8-4, sí. Y además, se aumenta la cobertura de las escuelas sobre la base de terminar con la jornada única. Y se dividen, ¿no es cierto?, para el doble aprovechamiento de los centros escolares mediante jornada matutina y vespertina. Está la reforma agraria también en marcha. Bueno, en general, sí había un proceso de cambio o de reformas que estaba impulsando el gobierno de Frei, que creó expectativas crecientes que después no se satisfacieron. Y que incluso, en el caso de la promoción popular y de la reforma agraria, incuban lo que sería posteriormente el surgimiento, el quiebre de la Juventud Democrática Cristiana y el surgimiento del MAPU primero y de la izquierda cristiana después, que son decisiones que se desprendieron de la DC con gente tan notable como Rodrigo Ambrosio en el caso del MAPU y de Pedro Felipe Ramírez en el caso de la izquierda cristiana. En general, como consecuencia de eso, la democracia, excepto la Universidad de Concepción, en el caso, la mayoría de las universidades estaba controlada, de la Federación Universitaria estaba controlada por la DC. En el caso de la Chile, año 65, todos los centros de alumnos de la Universidad de Chile eran demócratas cristianos, con la excepción de ese año que les ganamos por el primer trabajo social o servicio social, como se llamaba, conservatorio, teatro. Eran los únicos tres que no eran demócratas cristianos. Entonces, del año 65 se empieza, entonces ya teníamos una visión distinta y un proceso de avance que se va a concretar con la reforma universitaria que se inicia el 66 en Chile. 2 años antes que en París, por si acaso, porque siempre se habla de la reforma universitaria, el 68 el año de la reforma, no, en Chile fue el 66 el estallido, y el 67 viene, y el 68 nosotros ya estábamos en el proceso de reconstrucción de la Universidad de Chile. Y ya el 68 también, los 68, 69, en este momento ya me falla la memoria, también estaba la reforma de la Católica con su célebre, ¿no es cierto?, letrero del Mercurio miente. Entonces, entonces la Universidad de Chile empieza primero con el proceso de reforma universitaria, se inicia el proceso de cuestionamiento del trabajo social. Digamos que en esa época, como no había internet, no había, ¿no es cierto?, toda esta comunicación automática que tenemos hoy día, los procesos estaban dando simultáneamente en América Latina, pero sin esa comunicación rápida y expedita que tenemos hoy. Entonces, pero sí había un movimiento fuerte en América Latina que se va a reflejar, y eso explica lo que decía Cecilia del tipo de currículum que tuvo, que era por la nueva ciencia social latinoamericana, por la nueva economía latinoamericana, por la nueva antropología latinoamericana, por la nueva educación cuyo principal impulsor era Paulo Freire. Y obviamente en ese contexto se empieza a plantear también el nuevo trabajo social, que en ese momento no se hablaba de reconceptualización, sino de reorientación del trabajo social. Lo primero era la ruptura ideológica con el modelo del statu quo que había prevalecido en el trabajo social, por un trabajo social comprometido con los sectores populares y sus luchas. Estoy usando el lenguaje exacto que nosotros planteábamos en ese momento. Y bien, y dentro de esa línea hay un proceso fuerte en el caso de la Chile que va a llevar a que se inicien una mirada, se amplía el horizonte en el análisis. Y por decir algo, y se concreta en lucha y movimientos sociales. La Chile fue, la escuela nuestra, fue la que hizo en el año 66, sí, el primer movimiento antinuclear en América, en Chile, y el primer movimiento pacifista contra las explosiones nucleares en Mururoa. Movimiento que fue ampliamente destacado en la prensa porque, bueno, era absolutamente distinto y fue una manifestación totalmente pacífica. Que además teníamos el problema que la embajada de Francia estaba a media cuadra en la escuela. Y para ir a protestar a la escuela y hacer una marcha,
tuvimos que dar la vuelta por todo el contorno de Bilbao, Vicuña Maquena, Providencia, para llegar finalmente a Conde. ¿Ya? Y junto con eso se inicia un proceso de cuestionamiento a lo que era la estructura de la escuela en el marco de la reforma. Y dentro de esa reforma, de la reforma universitaria, se empieza la reflexión y a encontrarse elementos de reflexión de lo que estaba pasando en otros países. Y creo que fue fundamental para nosotros, como punto de partida en la reflexión, el servicio social para una nueva época de Anderlecht, que nos dio una munición, una sola, cuando nos dice que una cosa es la experiencia y otra cosa muy diferente es la rutina. Y entonces con eso nos dio los elementos como para desmontar todo el discurso de que el trabajo social era fundamentalmente experiencia y por tanto cualquier elemento de reflexión que tuviera siempre tenía que estar, era producto de esa experiencia. Bien, y eso nos lleva a que en el año 68 nosotros en la escuela iniciemos, desde el movimiento estudiantil se haga todo el proceso de transformación y cambio de mallas curriculares, se inicia el proceso con cuestionamiento a profesores, etc. Y la apertura hacia nuevas teorías en el trabajo social. Quiero decir que en el año 70, 69, 70, prácticamente todos los textos del curso de Introducción al Trabajo Social que hablaban de teoría del trabajo social eran puras tesis de recién egresados de la escuela. Y eso explica que nosotros llegáramos tan tempranamente también a ser profesores de la escuela. Quiero agregar que además se hizo una tarea muy fuerte con la extensión universitaria, que eso explica la presencia tanto, de hecho, los días miércoles en la escuela eran cursos abiertos a la comunidad y se entregaba, la escuela era de los pobladores, de las señoras de los centros de madre, de los campesinos, etc. Y la universidad tenía otro valor en ese momento para los sectores populares, y el que les diéramos un certificado de que ellos estaban participando en ese tipo de cosas, bueno, era algo fundamental para los trabajadores. Por el otro lado, como mirada simbólica, antes de referirme a las cosas más teóricas del trabajo social, quiero decir que este compromiso de la escuela con el mundo obrero y campesino me lleva a recordar, anecdóticamente tal vez, que en el año 1971, la generación 1971 se tituló en el Teatro Municipal de Santiago. El orador principal fue Luis Figueroa, que en ese entonces era presidente de la CUT. Y él habló, ¿no es cierto?, sobre lo que era el trabajo social y la visión que ellos tenían del trabajo social. Bien, desde esa lógica, y no quiero dejar de señalar, yo quiero centrarme un poco en qué es lo que hizo el trabajo social, en definitiva, sin desconocer todos los otros elementos. La verdad es que el trabajo social fue un elemento, yo diría, fundamental en todo lo que eran los programas de organización comunitaria, participación social, movilización social en el área social de la producción, que ya se dijo, la del área social de la producción eran fundamentalmente todas las empresas que habían sido intervenidas o directamente nacionalizadas. Ahí hubo un conjunto de experiencias que nunca se llegaron a sistematizar, porque bueno, eso fue un drama hay mucha experiencia perdida. Y ahí se generó un debate distinto, que era, ¿no es cierto?, que ahí donde estaban los comités de intervención, y había interventores, ¿qué es lo que pedían los trabajadores? Los asistentes sociales participaban en el comité de producción, que era donde se acordaban las líneas de trabajo. Pero los trabajadores querían resolución para problemas concretos que ellos tenían. Y entonces eso obligó a una diferenciación o a entender un debate teórico entre asistencia y asistencialismo, cuya mejor expresión, que quien lo resume magistralmente en un artículo medio olvidado, Diego Palma. Diego Palma hizo una gran aporte en ese sentido, señalar que la asistencia es el apoyo que se entregaba
hacia la gente, y que esto llevaba un implante solidario de colaboración, de cooperación, etcétera, distinto del asistencialismo, porque en el proceso de la asistencia, al igual que en el trabajo en comunidad, dejaba de ser la persona un objeto de atención, sino que un sujeto que intervenía conjuntamente con el trabajador social en la resolución de su problema y que conjuntos elaboraban cuál era la alternativa para enfrentar su problema. Es decir, ahora, en el área agraria, ya se señaló aquí, reforma agraria, allí desde luego toda la acción de los trabajadores sociales, que eran, y eso lo sabe mucho mejor Cecilia porque hizo la práctica ahí, eran, ¿no es cierto?, por un lado, todos con los comités de producción, con la organización social, la formación de líderes y la incorporación de la mujer a la actividad también de la reforma agraria. En el área de pobladores, ahí y de campamentos se desarrolló una labor bastante fuerte, basado todo en los elementos de comunidad. Y ahí hay dos, yo diría que eran dos líneas, y lo voy a poner a sintetizar. Por un lado, la coordinadora revolucionaria de pobladores de campamentos que dirigía Víctor Toro, ¿ya? Y por el otro lado, estaba la otra coordinadora de pobladores que era más antigua y tenía más tradición, y que, bueno, se le debe el Mita la Victoria, todo lo que era la Barranca Antigua, ¿no es cierto?, que era dirigida por don Juan Araya. Y entre medio había un demócrata cristiano, Miguel Nietzsche, ¿ya?, que también se movía bastante fuerte. O sea, con todo ello estuvimos trabajando en algún momento dado, por eso recuerdo los nombres y recuerdo las acciones que hicimos más o menos con ellos. Más con Juan Araya y con Nietzsche, por razones, porque yo era de los reformistas, como diría Luis. Reformista, allendista, porque los allendistas eran los reformistas, digámoslo claramente, ¿ya? No todo. No, pero lo otro era lo del avanzar sin transar, ¿ya? Que también lo teníamos dentro del partido. Bueno. Altamirano. Orgullosamente socialista. Bueno, en fin. Entonces, y de las 40 medidas, bueno, desde luego, en el sector universitario, la idea, ¿no es cierto?, era la universidad para todos. Y se amplió, y ahí, gracias a y en ese encuadre, se planteó, ¿no es cierto?, el hecho de que las escuelas de trabajo social también tenían que aumentar su población escolar, que era el pedido que hizo el presidente Allende. Y la Escuela de Trabajo Social de la Chile, duplicó su población en el año 1971, de primer ingreso. Y Cecilia se recordará, ahí se construyó un galpón, prácticamente, ¿no es cierto?, prefabricado, con bastante primitivo, pero bueno, con eso se pudo ampliar y tener un primer año que en vez de recibir 40 alumnos, recibía 80. Y eso genera, ¿no es cierto?, al final del día también, que se deban en general, se amplía, y ahí surge también en ese marco, es que surge la universidad, se va a Concepción, se va, perdón, a Temuco, se va a Osorno, que no tenía sede, y en fin. Daniel Moore se crea, corrígeme Luis, ¿en qué año se creó la extensión de Temuco, de Osorno? Osorno, 1965, y se llamaba Colegio Universitario Regional, que en 1968, con la reforma universitaria de la Chile, pasó a ser sede. Todos los colegios regionales pasaron a ser universidades sede de provincia. Sí, exactamente, en 68. Y ahí, ¿no es cierto?, se crea la carrera de trabajo social. Yo estuve ahí en el surgimiento de esa carrera. Después un día te voy a contar los prolegómenos, pero básicamente, ¿no es cierto?, era la cosa de que el centralismo, para que se pudiera crear la carrera de servicio social en Osorno, tenía que haber visto bueno la Chile Santiago. O sea, me mandaron a mí a ver, que yo era profesor, a ver qué pasaba con la sede de Osorno. Obviamente, con esa objetividad que nos caracteriza, antes de tomar el bus ya estaba tomada la decisión. Que sí, ¿no? Evidentemente. Otro elemento, entonces, y de alguna manera,
el desafío para el trabajo social era cómo hacíamos toda la bajada de la reconceptualización, que ya se ha hablado bastante, ¿no es cierto? No voy a hablar de nuevo los principios de la reconceptualización, porque ya lo han tocado bastante. Hacíamos la bajada en el marco de la unidad popular. Bien, en esa línea, cabe recordar que la mayoría de la gente trabajaba en salud y que en las 40 medidas, 3 medidas eran de la Unión Popular, 3 eran dirigidas a salud. Y una, la más importante, era la democratización de la salud. Y la democratización de la salud implicaba que a partir de que se iban a crear los consejos locales de salud, en donde se iba a plantear donde se iba a planificar la acción en salud de las diferentes áreas y consultorios y hospitales, con participación en la dirección, creando una dirección colectiva en la que participaban los trabajadores del servicio, los usuarios del servicio, a través de sus organizaciones de base, etc. Y bueno, ese proyecto, en ese caso, en esa área en particular, es donde se crea el programa de desarrollo sociocultural del Servicio Nacional de Salud, que fue un programa en el cual se expresó toda la batería de medidas y principios y metodologías que se habían elaborado en el trabajo social, se plasmaron en ese proyecto. Este fue el encargado de organizar la promoción, organización y movilización popular para la democratización del Servicio Nacional de Salud y para la resolución de problemas de salud, a través de la creación, además de los voluntarios de salud, que eran una suerte, con un modelo muy parecido a lo que eran los comités de la Revolución Cubana. O sea, porque habían delegado de salud por manzana, por barrio y por comunidad. Omar, entonces, un minuto. Un minuto. Fundamentalmente, el Programa de Desarrollo Sociocultural, quiero decir que fue el primer programa institucional integrado a la planificación sectorial y nacional de un país, elaborado íntegramente por trabajadores sociales, a los cuales les compete el desarrollo teórico, metodológico, operativo de la columna vertebral de la principal política del país, en el sector salud. Tenía una aplicación a nivel nacional y a nivel total, regional y local. Y también fue una gran escuela en la que se formaron múltiples trabajadores sociales. Y a raíz de eso, un dato, y con eso termino, la época de la Unidad Popular, hoy día vivimos cesantía profesional. En esa época nos faltaban trabajadores sociales para las plazas disponibles, especialmente en el sector salud. Por tanto, los egresados ya tenían pega antes de salir y podían decir si querían o no querían trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Yo creo que podemos retomar algunas ideas que quedaron en el tintero cuando hagamos la ronda de preguntas. Bueno, quiero solo, antes de dar la palabra a Pablo, decir que también nos han mandado saludos desde Costa Rica, desde Lebu, Quilicura, Valparaíso, Machalí, Buin, Peumo y Antofagasta. Es decir, todo el mundo está mirando este espacio y muchas gracias por seguir este interesantísimo conversatorio. Bueno, vamos a dar los siguientes minutos para la presentación de Pablo Suárez Manrique. Él es asistente social, también titulado en la Universidad de Chile, posee un magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Arcis y actualmente se desempeña como académico de pre- y posgrado en la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile, la UTEM, y donde cumplió también funciones de director de la escuela o del Departamento de Trabajo Social. En la época en la época del 70, cuando estamos conmemorando este periodo, fue estudiante secundario del Liceo de Aplicación y miembro de las brigadas antifascistas del liceo, y con esa, digamos, trayectoria ingresó a la Universidad de Chile después del golpe cívico-militar. Durante la dictadura fue dirigente regional del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales, y en su trayectoria académica, bueno, ha realizado
distintas y variadas publicaciones que ustedes las pueden encontrar en internet, pero también les vamos a dejar unas referencias en el Facebook para su disponibilidad. Así que, Pablo, te damos la bienvenida, muchas gracias por participar de este espacio y todo el micrófono es tuyo. Bueno, un gusto, gracias Paula por la invitación, un agrado estar junto con Cecilia, tanto tiempo no la veía, con Lucho, que siempre, en más de alguna oportunidad siempre compartimos, y por supuesto un gusto y un honor compartir con Omar, al cual siempre, digamos, lo he considerado como un prócer del trabajo social. Y voy a explicar por qué. Yo pertenezco a una generación bisagra, porque se piensa, ¿cierto?, que el proyecto Universidad de Chile, que el proyecto popular que construyó la escuela, se acaba el 73. Y yo ingresé años después. Años después, yo viví todo mi periodo de estudiante secundario en el liceo de aplicación, viviendo el proyecto popular de Salvador Allende, con tres ideas que nos entrega la Unidad Popular, o que nos entregaba a nosotros como estudiantes. Yo quiero, digamos, ahí testimoniarlo, ¿no? En el sentido, ¿cierto?, que para nosotros la universidad ya no se transformaba en un sueño, sino que efectivamente como jóvenes de sectores, de trabajadores, ya efectivamente se transformaba en una realidad. La universidad se transformaba en una realidad. El segundo punto que a nosotros nos da la Unidad Popular, por lo menos como estudiantes secundarios, fue el hecho de que uno no se podía excluir de la militancia. Necesariamente tú tenías que militar en un partido y tener una posición respecto a lo que pasaba en el país. Y así lo hicimos, militamos. Y algo que mencionó Cecilia, de por qué uno, digamos, se acercó poco a poco al trabajo social o al servicio social de aquel entonces. Nosotros en las brigadas antifascistas que teníamos en el liceo, que convocaba a todos los partidos de la Unidad Popular, ya participábamos mucho, y lo mencionó, en los trabajos voluntarios. Y en esos trabajos voluntarios, en una oportunidad, en un campamento, conocimos a algunos estudiantes de trabajo social, no recuerdo de qué universidad, pero los conocimos. Y quedamos con ese bicho, ¿no? Con ese bicho de estudiar o de estar, digamos, asociado al mundo de lo popular, del trabajo social. Porque también nos llegaron algunos documentos, ¿no? Algunos documentos, por ejemplo, de Germán Cruz, que también lo presentó Lucho, ¿no? Y que hablaba de la teoría científica del trabajo social, donde decía que el servicio social era la ciencia del pueblo, ¿ya? Entonces, con esa impronta, por supuesto que apareció el servicio social como una de las prioridades fundamentales para estudiar. Sin embargo, llegó el golpe, ya, Estado, todos sabemos lo que pasó, a mí me tocó en el liceo, muchos de los compañeros se fueron al exilio, otros tantos ingresaron a la universidad. Y cuando entramos a trabajo social, después del golpe del 74 la escuela se cerró, ya, y el 75 solamente ingresaron 20 estudiantes a la carrera de trabajo social de la Universidad de Chile, o servicio social de aquel entonces. Es que quiero decir que el proyecto de la escuela de la Universidad de Chile o los proyectos de servicio social no se acabaron en el 73, continuaron, ¿ya? ¿Y continuaron con quiénes? Con las personas que se quedaron en Chile, que siguieron estando, terminando su estudio, ya, con mucho miedo, con mucho temor, muchos perseguidos, ya, y el trabajo fue esencialmente clandestino, ya. Yo quiero señalar eso porque en esta generación bisagra de repente se nos tiende a invisibilizar. Yo creo que de una u otra manera nosotros generamos una tarea, o tuvimos un rol fundamental, y el rol fundamental fue precisamente el tratar de rescatar el legado de los compañeros que están ahí, ¿no? El legado de Lucho, de Cecilia, de Omar. Nosotros conformamos en la clandestinidad en los años 76, 77 varios grupos de reflexión. La academia se transformó en un espacio clandestino, precisamente ¿para qué? Para rescatar el trabajo, ya, el trabajo popular que se había realizado por los compañeros y compañeras durante el periodo del 70-73. Y ahí aparece, ¿cierto?, Omar Ruz, por supuesto, que lo leímos, su tesis, Tito Méndez, ya, algunos escritos de algunos profesores importantes. Nosotros en la clandestinidad empezamos a tomar contacto con Lucía Sepúlveda, por ejemplo, en esos tiempos, con la última presidenta del Centro de Alumnos de la Universidad de Chile, que también, digamos, tomamos contacto. Y generamos el proyecto, continuamos con una visión, ¿cierto?, política, continuamos con escuelas políticas dentro de la carrera en tiempo de dictadura, y continuamos con el proyecto en plena Universidad de Chile. O sea, la Universidad de Chile duró hasta el año 91, 92, no me recuerdo exactamente, ¿ya?
lamentablemente se cerró posteriormente, pero continuaron, o sea, los compañeros continuaron trabajando con el proyecto popular. En ese sentido, yo quisiera rescatar, por ejemplo, cómo nos llega a nosotros la Unidad Popular, cómo nos llegó como estudiante en tiempo de dictadura. Las bibliotecas continuaron funcionando, ¿ya? O sea, yo digo, Omar Rus, lo conocimos efectivamente, y yo no me recuerdo si fue efectivamente la tesis de Omar o no, tendrá que decirme, pero yo me acuerdo que leí una tesis, por ejemplo, donde en su carátula había un puño, ¿ya? Había un puño de unos compañeros de la Universidad de Chile que planteaban, ¿cierto?, un proyecto político de la carrera concreto, ¿ya? Y hay una anécdota que quisiera contar, ¿ya? Que nosotros pedíamos las tesis de estos grupos y después cuando le íbamos a pedir de nuevo, no estaban, se habían desaparecido. Se dice la historia por ahí, ¿cierto?, que un compañero bibliotecólogo las iba guardando para que esas tesis no se quemaran o se desaparecieran. Lo concreto es que nosotros generamos muchos grupos de estudio, escuelas de verano, ya esencialmente donde intentábamos reflotar ese trabajo social que había establecido el Proyecto Popular de Salvador Allende y de la Escuela de Trabajo Social, ¿cierto?, de la Universidad de Chile. Dos grupos quisiera rescatar yo. El grupo Salgamos del Silencio, ya más o menos conformado, si no me equivoco, en el año 76, donde sacamos un primer documento clandestino. Y ustedes dirán, imagínense un documento minografiado en la Vicaría Juvenil por varios colegas, ahora colegas, digamos, en ese momento estudiantes, que picábamos los stenciles hoja por hoja, ya, y los juntamos y lo imprimíamos. Y ese documento fue un documento de Anderé, a ese nivel, para que usted hoy día, Anderé, que es una persona, ¿cierto?, reformista, conservador, podemos decir un montón de apelativos, ¿no? Pero el primer documento clandestino lo sacamos en ese año, ¿cierto? El grupo Salgamos del Silencio. Y después generamos, ¿cierto?, algunos grupos políticos ya más de resistencia universitaria, como los núcleos de resistencia universitaria, en las cuales tratamos de mantener vivo el proyecto político. Entonces, yo quisiera un poco señalar, ¿cierto?, en esta rendirle un homenaje a todos los compañeros que participamos en ese tiempo, que en realidad nos jugamos la vida. El otro día conversaba con una compañera que me encontré en Chillán, ¿ya? Y decía, oye, ¿te acordás cuando pasó esto? Si nos hubieran tomado presos hasta la hora que estamos desaparecidos. O sea, fuimos una generación muy invisibilizada, o somos una generación muy invisibilizada en general por la historia del trabajo social, y sin embargo fuimos los que nos sentimos en un momento determinado de la historia como con una responsabilidad, ¿cierto?, de transmitir este proyecto político de los compañeros que acaban de hablar. Así que un homenaje a todos mis colegas que hoy día, ¿cierto?, han estado trabajando en distintas universidades, que se han incorporado al mundo académico y que aún mantienen vivo este proyecto, especialmente en este periodo, un poco lo que habla Lucho, ¿no? Hoy día yo creo que de nuevo se nos ofrece la oportunidad de reivindicar un proyecto popular a partir de las demandas que se están haciendo en este estallido social, más que estallido, ¿cierto?, en esta revolución que estamos viviendo a partir, ¿cierto?, de los movimientos sociales. Y tratar un poco, ¿cierto?, los que mantenemos aún vivo la esperanza de ir dejando de lado este trabajo social que hoy día se ha transformado en un trabajo social paragubernamental. Hoy día, si nosotros no trabajamos en instituciones del Estado, desaparecemos como profesión, y eso no es posible. La universidad tiene un rol, y ese rol es el vínculo directo con los movimientos sociales, renunciando a un trabajo social paragubernamental que es esencial, ¿ya? Entonces yo quisiera señalar brevemente esto, para no cansarlo, ya entiendo ya que está avanzado la hora, simplemente rendirle un homenaje a mis compañeros y decir que nosotros tuvimos la responsabilidad, ¿cierto?, de mantener viva ese proyecto popular, y creo que efectivamente lo hay. Prueba de ello, digamos, que hoy día estamos juntos. Así que gracias a todos, compañeros, y eso solamente muy bien. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras, por tu análisis y sobre todo también por establecer esa vinculación, ese hilo histórico de generaciones tras generaciones que se van encontrando y que van, digamos, construyendo una disciplina, una profesión con un sello, con una impronta que yo creo que es importante revitalizar, sobre todo en esta coyuntura. Vamos a hacer, antes de pasar a las preguntas, porque tenemos varios comentarios y preguntas que nos han hecho llegar, a la canción, a la música que nos había traído Luis al final de su presentación, para dar el pase, digamos, al segundo ciclo de los comentarios de ustedes. ¿Sí?
Que cantar, que vamos a triunfar, avanza ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz del nuevo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá, de pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la patria está forjando la unidad, el norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo harán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir, de pie cantar el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia, la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, 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 el pueblo unido jamás será vencido. Muy bonito. Gracias, Luis, por traernos esto, y este es nuestro himno, ¿no? Es un himno universal. Y gracias, la verdad, porque conmemoramos este momento, un momento histórico, pero también es un momento donde no lo tenemos como objeto de museo, sino que es un pasado que es presente y sobre todo que es futuro. Así que quiero dar el poco tiempo que tenemos para algunos de los comentarios o preguntas que nuestros auditores o las personas que están participando en este momento con nosotros nos han hecho llegar. Y aquí, por favor, siéntanse en la libertad de tomar lo que ustedes quieran, responder lo que les parezca, o hacer algunas acotaciones que también de su intervención anterior no pudo ser abordada. Hay una primera que tiene que ver con algunos comentarios, yo no los voy a leer todos, pero quiero partir por el siguiente. Tenemos muchos, la verdad. Hay uno que comienza así, que en la formación en los años 70 fue integral en el amplio sentido del concepto, por todo lo que ustedes han dicho, más la discusión de la reconceptualización y la experiencia de la unidad popular. Entonces, se permitió avanzar en un trabajo social más comprometido y consecuente, aquello más allá de las comparaciones que se encuentra ausente en los años 90. Si ustedes pueden hacer ahí una vinculación con lo que ocurre posteriormente, ya a partir de los años 90, de esa impronta, de ese trabajo social comprometido. Hay otra que tiene que ver con provocadoras, obviamente, de la discusión. Otra dice, la formación de pregrado en ese tiempo era un 70% en manos de las 7 universidades de la Universidad de Chile, de las escuelas de la Universidad de Chile de enseñanza estatal, y 4 privadas. Hoy es al revés, se habla del 30-70.
Entonces, eventualmente, ¿cómo es posible pensar un trabajo social hoy día comprometido, reconectado con los movimientos sociales actuales? Siguen, cuando muchas de estas universidades tienen un sello tecnológico instrumental. ¿Cómo ven entonces qué aporta dicho proceso revolucionario que estamos revisando, conmemorando, revisitando hoy día al presente? ¿Qué ven respecto de esto? Otra tiene que ver con cobra relevancia para la memoria de la profesión el 1 de agosto de 1973, señala Andrés Vera, donde el Colegio de Asistentes Sociales firma y divulga en el diario El Mercurio una declaración pública en conjunto con otros colegios profesionales instando la renuncia del presidente. Entonces, aquí más bien un comentario, pero ojalá, ¿qué saben ustedes de eso? Y cómo el trabajo social da cuenta de claros y oscuros, luces y sombras en este proceso histórico que nos ha tocado vivir y forjar como profesión. Y otra tiene que ver Lo de Andrés te lo contesto de inmediato. Espera, una más y hacemos la ronda, ¿sí? Para Omar, te mandan aquí una, desde Rosana Ciorino. Ella dice, usted, como portador de esa memoria del movimiento de reconceptualización chileno, ¿crees que es posible hoy en día que las escuelas de trabajo social, la mayoría privada, frente a una minoría de tradición estatal, puedan iniciar una comunicación de reflexión anticapitalista, antineoliberal, cambiando los contenidos de las mallas, cambiando las prácticas? ¿Qué piensas de eso? Y bueno, tenemos también el saludo de Luis Vivero, que saluda especialmente a Pablo Suárez también por traer el trabajo social, esta idea como ciencia del pueblo y la importancia de la relación con los movimientos sociales. Así que por aquí, por favor, siéntanse la libertad de tomar los elementos que les parezca. ¿Por quién comenzamos? Tal vez Omar quería ir rápidamente contestar a Andrés, y después vemos cómo seguimos. Si quieres, Cecilia, sigues tú, Pablo, Luis, ¿sí? Perfecto. Sí, mira, Andrés fue alumno mío, dirigí su tesis de maestría y de su tesis de, ¿cómo se llama?, de licenciatura. Nos conocemos mucho. Ciertamente es un tema que hemos conversado mucho y que yo, cuando era presidente del Colegio de Asistentes Sociales, lo puse de relieve, que era parte de las cosas que se silenciaban y que el colegio había sido mayoritariamente, había apoyado el golpe, porque se pronunció en un plebiscito que se hizo, del cual, también lo he dicho, no queda ni una sola acta en el colegio, por más que uno la busque, no la encuentra. Yo di vuelta a todos los archivos del colegio y nunca apareció un acta con los resultados, pero sí sé, porque yo era consejero del Regional Santiago en el año 71, en el 71 al 73, y nos ganaron más o menos 70-30 por la proporción, ¿ya? Hubo todo un proceso y bueno, ya ahí quedó manifiesto. Los que jóvenes reconceptualizados recién estaban o estudiando o recién salidos de la universidad, eran muy pocos, y bueno, estaba todo el peso atávicos de la profesión. Por tanto, sí fue una sombra que uno tiene que reconocer, porque había una contradicción. Bueno, ya éramos minoría en ese momento dentro del colegio. De hecho, la proporción era 3-1, 3-2 de los consejeros. En el Regional Santiago estaban 3 demócratas cristianos, Betsabe Padín y yo, que éramos los 2 socialistas de los consejeros. Y respecto a la pregunta de la compañera, yo diría lo siguiente: la reconceptualización se hizo siendo minoría, las tesis de la reconceptualización. Se desmontó críticamente el aparato teórico ideológico que sustentaba el trabajo social tradicional. Por tanto, hoy día es posible y es factible pensar que pueden haber núcleos de discusión que en algunas universidades, incluso privadas, caso de la academia, por ejemplo, que es de la que va quedando de las universidades críticas privadas, donde se puede generar una discusión y un debate y una nueva alternativa, pero también en las públicas, porque no idealicemos las universidades públicas, tampoco hoy día en Chile, ¿no?
Las públicas no necesariamente son un espacio que es más abierto, que se permite más la discusión, que se permite más el diálogo y la confrontación. Pero eso no asegura per se que efectivamente la postura sea de una postura crítica y radicalmente diferente a la del orden vigente. Entonces aquí es donde, y volvemos a lo mismo, donde las nuevas generaciones de trabajadores sociales tienen que hacer su propia reconceptualización. Nosotros no le pedimos permiso a nadie, lo hicimos. Y yo creo que es lo mismo que deben hacer los jóvenes de hoy, no pedirle permiso a nadie, simplemente plantear sus posturas, defenderlas, argumentarlas, ir creando fuerza y poder para poderlas finalmente imponer. Y finalmente hay muchas universidades, de repente en las universidades privadas se encuentra uno con discursos bastante sorprendentes para lo que son las universidades privadas, de parte de los estudiantes de esas universidades. Lo que pasa es que están dispersos y amorfos. El problema es cómo se genera organización y movilización de esos estudiantes en pos de su idea. Eso sería yo. Listo. Muchas gracias, Pablo. Cecilia, o sea, Omar, disculpa, Omar. Cecilia. Oye, yo abordaría respecto a los comentarios como 3 puntos. O sea, primero es que de alguien que decía en los 70 se hablaba de una universidad comprometida y una escuela comprometida de trabajo social. Y yo diría que además de ser comprometida, sí había una mirada distinta de lo que debe ser una universidad y de dónde se deben generar los procesos de aprendizaje. Es decir, no solo en la formación los procesos de aprendizaje se generan al interior del aula, sino que también es cierto la concepción de que fuera del aula también debe ser parte integrante de esos procesos de aprendizaje, especialmente en el trabajo social. O sea, el trabajo social, yo no consigo una carrera que se encapsule, ¿cierto?, en la formación en solo lo que pasa en el aula. Porque si no estamos al tanto y no somos parte casi observante y participativa de los procesos sociales que están ocurriendo en el contexto, es imposible, ¿cierto?, generar esa relación teórico-práctica desde el papel, digamos. Se tiene que hacer con esa relación verdadera entre la teoría y la práctica. Ese es un tema. Lo otro, yo voy a decir que respecto al trabajo social de los 90, claro, o sea, efectivamente, yo partiría diciendo de que todo lo que ha sido la mercantilización y la privatización de la educación superior conllevó a que existieran tantos proyectos educativos en trabajo social como escuelas de trabajo social existen. Por lo tanto, tenemos desde la matriz absolutamente tecnocrática administrativa, otras asistencialistas y otras más bien crítica transformadora. Pero en definitiva, ese es un gran problema, porque el trabajo social requiere de verdad ir construyendo un marco referencial común básico. O sea, siempre hemos dicho y eso alguna vez se lo hemos preguntado al colegio, ¿cierto?, de la necesidad de tener como un tronco común, que después las escuelas se pueden ir diversificando en ciertos ámbitos, ciertas especialidades, pero sí debe haber un tronco epistemológico común del trabajo social, como la cocina que lanzaba Luis, ¿no? ¿Cómo era? Si el trabajo social no lucha, ¿cierto? O sea, es vaya a tomar chicha. Vaya a tomar chicha. Es inconcebible pensar en escuelas de trabajo social, ¿cierto?, concentradas en lo técnico administrativo, digamos, que hoy día pasa mucho. Entonces yo creo que ese es un proceso que está hoy día por verse. Segundo, como decía Pablo, ¿cierto?, hoy día se asocia el accionar del trabajo social con el mercado laboral. Hoy día el mercado laboral, dentro de esta lógica de política pública, dentro del modelo neoliberal, ¿cierto?, está orientada a lo que es lo social residual, que es lo social focalizado, ¿cierto?, lo social precario, y en definitiva no se está abordando la concepción de lo social como parte integral. Entonces eso hace que el trabajo social también se concentre y se focalice en lo residual, que hoy día se hace desde la política pública. Entonces cuando eso es el único mercado laboral, obviamente restringe a esa accionar y se focaliza ahí. Y eso es nefasto porque, no sé, pues yo se lo digo como ejemplo. Si nuestra escuela en la Academia de Humanismo Cristiano, ¿cierto?, la definimos desde la perspectiva crítico-transformadora y formamos a los estudiantes en eso, se les genera la tremenda contradicción a los estudiantes porque es el único lugar donde pueden ir a insertarse para las prácticas y después para el mercado laboral está dentro de la lógica de esta política pública, de esta concepción neoliberal. Por lo tanto, yo creo que hoy día, y especialmente lo demostró todo lo que pasa de octubre para adelante, ¿cierto?, que no hay, o sea, uno podría hacer un parangón, pero el contexto es totalmente distinto.
pero sí tenemos que decir que hoy día hay un movimiento popular, ¿ya? Que no tiene el mismo cariz que fue organizado, ¿cierto? Como decíamos antes, desde el principio del siglo, con un proceso de acumulación de fuerza, ordenado, organizado, sino que hoy día es mucho más disperso, pero hay. O sea, hay un carácter popular de esa lucha. Y yo creo que eso es muy importante considerarlo en las escuelas de trabajo social para efectos de las prácticas, de las inserciones de los estudiantes. No podemos seguir solo con la inserción en el marco de la institucionalización de las prácticas. O sea, yo creo que eso es lo que ha caracterizado hoy día todo el trabajo social de los 90 para adelante. Pensar que solamente se aprende, ¿cierto?, dentro de la institución y se centra en eso. Y se deja todo lo que está ocurriendo fuera de eso, que es justamente lo nuevo, ¿cierto? Porque justamente lo nuevo está ocurriendo fuera de la institucionalidad. Y eso se está privando a los estudiantes de esos aprendizajes. Entonces yo creo que hay un desafío enorme de la escuela de abrirse a las prácticas no institucionalizadas, a que los estudiantes se puedan insertar en los movimientos sociales, puedan generar los aprendizajes desde ahí. Pero además para ir desarrollando también esa necesaria identidad que debe tener todo estudiante en formación con lo que son los sectores obreros, los sectores trabajadores, los sectores campesinos, con los sectores populares en definitiva. Por lo tanto, yo creo que hay un tremendo desafío en la escuela y de todas las escuelas yo creo que eso es posible. Primero, el marco referencial, que creo el tronco común que debería abocarse por avanzar en eso, y segundo, como digo, las inserciones de la escuela en la realidad de los movimientos sociales. Por lo tanto, yo creo que hay muchos desafíos. Hoy día el trabajo social requiere una mirada, también una politización. Se ha entrado justamente por toda esta lógica de la política pública en el plano más administrativo tecnocrático. Requiere nuevamente concebirse. Yo creo que uno de los elementos que yo rescato del periodo de la Unidad Popular, que me tocó como estudiante, fue que la política y lo político tenían sentido, un sentido profundo, digamos. Y ese sentido hoy día se ha perdido, y los jóvenes piensan de que la política en general, por todo lo que han vivido, no es lo que la que hoy día es lo que hay que hacer. O sea, hay muchos jóvenes que detestan la política, y eso ha sido culpa justamente de los partidos políticos durante todo este periodo, que han generado ese rompimiento entre el joven y los partidos políticos. Entonces yo creo que hay que nuevamente rescatar el sentido político del trabajo social, que es profundo, y hacerlo carne, digamos, hacerlo carne, o sea, explicitarlo, porque como a veces como que da miedo decir estas cosas, a veces adentro de, ¿cierto?, de las universidades o de las escuelas, decir que el trabajo social es político. Claro que es político, justamente porque tiene que trabajar con las correlaciones de fuerza, digamos, dentro de una sociedad, y por lo tanto nosotros estamos en esa perspectiva de ir generando procesos de participación popular. Por lo tanto eso es político. Entonces yo creo que por ahí están los desafíos, y efectivamente no estamos en el periodo de los 90, estamos en otro periodo histórico, y que por lo tanto hoy día hay casi una obligación de remirarse y remirar el trabajo social. Eso. Muchas gracias, Ceci. Vamos, Luis. Ya, mira, yo me felicito que hayan estudiantes que están graduándose en lo social y que van a obtener el título en la Plaza de la Dignidad, porque ahí he visto nuevas generaciones también concurriendo a ese mar humano, ¿no es cierto?, que hoy día coloca en crisis el modelo neoliberal en Chile y está en bancarrota el sistema político, social, económico, ideológico, etcétera. Es la gran oportunidad, efectivamente, de producir. Si vamos a tener una nueva constitución, ¿por qué vamos a seguir con un trabajo social, digamos, neoliberal? ¿Qué sentido tiene? Hay que estar pensando cuáles van a ser las reivindicaciones que se van a levantar en esta nueva constitución, en que el trabajo social deje de ser una mercancía, ¿ya?, y que sirva de lucro, no para el mercado, sino que tiene que transformarse, y esa transformación tiene que venir también de la toma de conciencia que todos tenemos que tener hoy día. Si estamos hablando de una nueva constitución, de que la educación es un derecho, no es un mercado, trabajo social también tiene que transformarse. El trabajo neoliberal está llegando a su fin, y eso en la escuela tiene que haber conciencia, y yo creo que más conciencia en los estudiantes, en las nuevas generaciones, que sin tener partido político, incluso conversándolo con Paula, ese 14% de estudiantes que votó ahora en las elecciones de la fecha, no es despolitización,
Lo que pasa es que ya no, las actuales estructuras están obsoletas, ya no están representando la base social y política de las nuevas generaciones. ¿O ustedes creen que si vamos a tener un plebiscito fue por obra y gracia, ¿no?, del establishment o del partido del orden, como dicen algunos? No, fue esa gente que salió a la calle. Esa gente que salió, digamos, sin las banderas de los partidos, pero salió con una tremenda decisión de querer cambiar las cosas en este país. Yo no estoy descalificando a los partidos tampoco. Tienen que ganarse hoy día la confianza ciudadana. Si siguen con las mismas prácticas, se van a ir toda la punta del cerro. ¿Ah? Y eso, digamos, es tremendamente jodido y peligroso. Por lo tanto, yo creo que ahí el trabajo social hoy día, en definitiva, se tiene que redefinir. Yo lo había planteado. O estás por lo que algunos están llamando ya el cibercapitalismo, ese capitalismo que va a venir después de la pandemia, ¿ya? O efectivamente logramos instalar un nuevo trabajo social que yo me atrevo a llamarlo cibertrabajo social, humanizado, porque todas estas estructuras van a seguir avanzando. Y el concepto de la tradición, digamos, mira, yo, y con esto termino, en abril pensaba que iba a ir a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile para hablar sobre el programa de la Unidad Popular y los 50 años. Y fíjate a dónde estamos hoy día, unos meses después, en una conferencia, digamos, en que nos vemos, pero no tenemos el contacto físico ese que teníamos antes en las grandes asambleas, ¿no es cierto?, donde te mirabas cara a cara con la gente. Ya eso se va despidiendo. ¿Por qué? Porque la realidad nos está imponiendo hoy día, ¿no? La tecnología nos está imponiendo una nueva forma de relación social, y eso también va a implicar en el trabajo social también, ¿ya? Entonces hay que ir pensando cuál es el trabajo social que nosotros queremos para el futuro. Porque el que se practicó los años 70, incluso con la crítica de la reconceptualización, la intermedia que se hizo, que habla Pablo, lo que es, digamos, desde la alegría ya viene, ¿no es cierto?, de los 90 hasta el día de hoy, en que se está cerrando también un nuevo proceso. Entonces habrá que pensar cuál es el proceso que se nos abre y qué es lo que queremos construir. Y yo quiero terminar haciendo una pequeña propaganda, si me permiten. Si alguno tiene interés, esta es una página que está disponible para ustedes, que se llama El Viejo Topo del Trabajo Social. .wordpress.com. Así que los que quieren tirarme crítica, aportar, hacer mierda, hacer pebre, digamos, la profesión, tenemos el espacio, porque es la única forma de buscar nuevas alternativas y de seguir construyendo y de seguir avanzando. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Después podría mostrar el cartel. El cartelito. Bueno, Pablo. Sí, oye, tres cosas y para concluir. Lo primero, un gran saludo a Rosana Ciorino. Yo hablé de una anécdota ahí de una compañera que me había encontrado en Chillán, que precisamente conversamos, mira, lo que hicimos cuando éramos jóvenes, nos jugamos la vida, precisamente era Rosana, ¿no? Así que un saludo para Rosana si nos está viendo allá en Chillán. Igual un gran saludo al compañero Luis Vivero, ¿no? Que yo creo que es el que lleva la antorcha del trabajo social crítico hoy día en Chile, ya un ícono hoy día en nuestra profesión, así que adelante, Luis, y gracias por tu saludo. Lo segundo, un poco hablarle a Omar, que parece ser que todavía tiene la idea de que a lo mejor las universidades públicas estamos como con el espíritu crítico. Lamentablemente, Omar, yo creo que hoy día las universidades del Estado están sufriendo un embate ya del Estado neoliberal de una manera atroz. Y precisamente, yo digo, la especie de nosotros como trabajadores sociales críticos estamos en extinción. Lamentablemente, las universidades del Estado se habían visto muy presionadas por todos estos sistemas de acreditación absolutamente capitalistas que están colocando ciertas lógicas de indicadores y de medición que apuntan a todo lo contrario de la participación ciudadana y a todo lo contrario de construir ciudadanía a partir de los propios involucrados. Por tanto, las universidades públicas hoy día se están alejando mucho y significativamente de proyectos populares. ¿Ya? Eso es importante señalarlo, ¿ya? Eso como central. Y por eso yo creo que como la Paula dice, ¿cómo salimos o qué alternativas tenemos? Yo creo que el asunto es el vínculo
con la sociedad. Esa área de las universidades es importante. Y yo creo que hay dos cosas que hay que pensar seriamente. Para salir de esta trampa que nos colocó las políticas públicas, esta trampa que nos colocó, ¿cierto?, en transformarlos en una para profesión gubernamental, ¿ya? Lo primero, yo creo que es fundamental que las personas que tenemos pensamiento crítico nos asociemos. Existe la demanda, la asociatividad crítica a todos los niveles, de colegas en la práctica, de estudiantes, de académicos. Nosotros los académicos ya hemos iniciado las primeras organizaciones. En la región metropolitana nosotros tenemos un grupo funcionando con más de 80 colegas, ¿cierto? En el grupo Urusquesh, que en Cahuáscar significa viento, ya estamos reflexionando ahí, y estamos invitando colegas a reflexionar, ¿ya? Y también tenemos el grupo que participamos, ¿cierto?, con Paula y junto con Lucho, el grupo, o los dos Luchos, ¿no? El Lucho Cáceres y el Lucho Vivero, este grupo crítico sur-sur. Yo creo que nos estamos asociando para seguir soñando en este proyecto que nos legó en un momento determinado la Unidad Popular. Yo creo que la asociatividad es un punto clave que nosotros debemos seguir porque las universidades en general siguen sufriendo el embate neoliberal por estas políticas de acreditación. Y lo otro, yo creo que es un deber moral, un ético-político, el tratar de abrir en nuestras universidades los vínculos con la sociedad hacia la sociedad civil. Es fundamental que los estudiantes hoy día empiecen a desarrollar prácticas por un rol social del Estado, por un rol político que le corresponde a las universidades, el hecho de vincularnos con todos los movimientos sociales hoy día que están vigentes, no solamente con los movimientos sociales, sino con los distintos grupos que están pensando en el alternativa, con los veganos, con los animalistas, con los grupos ecologistas, con los grupos feministas radicales. Ahí está el trabajo social que nosotros siempre soñamos y que nos legó la Unidad Popular y que ustedes, compañeros, la Cecilia, el Omar, el Lucho, nos legaron a nosotros. Yo creo que es importante dejar ese legado a los estudiantes en la posibilidad de demandar efectivamente que se hagan y se abra ese espacio vincular con esos movimientos sociales y con esos vínculos. Eso solamente, gracias Paula. Y lo último, yo también quiero hacer una propaganda. Yo me estoy también, como yo no alcancé a distribuir el libro, el último libro que escribí, el tercer libro, ya, por la cosa del estallido social y después por la pandemia no lo puedo colocar, así que si lo quieren lo estoy vendiendo por internet, no se lo quitan, los que quieran, lo mando por correo, les llega seguro. ¿Ya? Así que eso, para decirle un poco a Lucho Cáceres. Muchas gracias, compañera, compañeros, por este grato momento, porque no es solo reflexión, poner acá a disposición ideas, proyecciones, sino también lo que cada uno está haciendo, ¿no? Yo creo que yo hasta ahora me toca la tarea ingrata de cerrar este espacio, porque ya son las 7, estamos 2 horas aquí, pero quisiera rescatar 2 o 3 ideas que han salido acá, que tenemos desafíos enormes como profesión, pero sobre todo traer la vigencia de la Unidad Popular, la vigencia del pensamiento crítico latinoamericano. Rescato mucho lo que nos trajo Cecilia en su momento, de qué era lo que leían, qué era lo que leyó esa generación para pensar la estructura social, para pensar Chile en un inserto en América Latina, en la economía mundial, y cómo, dialogando con eso, también trabajo social se fue forjando. Pero los desafíos hoy día también tienen que ver con volver a vincularse con lo popular, con los movimientos sociales, con la ciudadanía, la sociedad civil, como decían, salir de esta esfera de reducción solo al espacio gubernamental, estatal, como si fuera lo único que nosotros podemos hacer. Entonces, rescatar esa dimensión profundamente política, como decía Cecilia, en el sentido de la gran política, ¿no? A lo gramsciano, ¿no? De cambiar las cuestiones más profundas de la sociedad. Entonces, yo diría que este debate no termina aquí, es un debate que deberíamos mantener en el tiempo, y yo los invito a cada uno de ustedes a que podamos ir dialogando en el tiempo, porque esta idea de lo colectivo, sin lo colectivo no hay posibilidad de salida y transformación. Entonces creo que trabajo social está llamado a una transformación, a cambiar la universidad pública, y abrirse sobre todo a la demanda y a la necesidad de construir un nuevo país. Así que muchas gracias, un abrazo enorme para cada uno de ustedes, y bueno, los dejo agendados nuevamente para que nos volvamos a encontrar, porque tenemos mucha cuestión que discutir, sobre todo a puertas del próximo plebiscito. Bueno, con esto cerramos. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, un abrazo a todos. Chao. Gracias. Bueno, Luis, que los viejos rockeros nunca mueren. Así es, pues hermano. Sigamos. Bueno, vamos a silenciar los micrófonos y vamos Ya. a hacer. Ok, chao, adiós.